Vamos a seguir, luego de esta conferencia del doctor Bruguera, vamos a escuchar las 3 conferencias siguientes, al cabo de las cuales, si el tiempo nos permite, vamos a hacer lugar a las preguntas. La segunda conferencia va a estar a cargo de la doctora Jacquelina Gobelet, quien es gastroenteróloga y hepatóloga y endoscopista de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, pero también debemos decir que la debemos presentar como una cordobesa, o sea que va a defender junto conmigo y el doctor Leoni los honores de estar representando a nuestra provincia en nuestro propio congreso. Así que, Jacquelina, muchas gracias por tu presencia. Escuchamos tu conferencia sobre antiinflamatorios no esteroideos, riesgo, prevención y resultados. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y quiero antes que nada agradecer realmente la invitación. Como dijo el doctor, si bien vivo en Chile, soy cordobesa, así que me siento en mi casa y para mí es un honor poder participar en este congreso. Vamos a dar paso a la conferencia que me toca. Bueno, y los AINES es una de las medicaciones que más se prescriben en el mundo entero. En el último tiempo ha tenido incluso alzas en el número de prescripciones. En Europa el 7.7% de los medicamentos que se prescriben son antiinflamatorios no esteroidales. Y si bien son drogas eficaces en tratamientos antiinflamatorios y analgésicos, el tema que nos convoca es ver su inocuidad, digamos, y el riesgo que traen aparejados, cómo prevenirlos y qué hay en la literatura con respecto a los datos y números duros en relación a esto. Antes que nada tengo que decir que no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y la patología asociada a los antiinflamatorios no esteroidales, que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, tanto superior como inferior, es una gama amplia que van de erosiones, úlceras, complicaciones por estas, sangrado, obstrucciones, perforaciones, pero la idea es paso a paso ir pudiendo responder algunas preguntas que se me formularon cuando me pidieron esta conferencia. La primera es, ¿cuál es el riesgo de complicaciones digestivas relacionadas al uso de antiinflamatorios no esteroidales? Y como para poner un poco en perspectiva esta situación, tenemos que tener en mente el porcentaje o el número duro, digamos, en que se presentan cada una de estos eventos. Primero, sabemos todos que los antiinflamatorios no esteroidales actúan a través de la inhibición de las prostaglandinas y eso ocurre siempre. La aparición de úlceras o de erosiones en esta escala de frecuencia es entre un 40 a un 50% si nosotros le hiciéramos una endoscopía a todos los pacientes que toman antiinflamatorios no esteroidales. Pero estas son asintomáticas en este porcentaje. Ahora, los pacientes que van a hacer úlceras sintomáticas es un fenómeno bastante más infrecuente, como vamos a ver más adelante, al igual que las complicaciones por estas úlceras y aún mucho más raro, muerte asociada a esto. Entonces, en el grupo de pacientes asintomáticos, usuarios de AINES, el 30-50% van a tener una injuria endoscópica si le hiciéramos una endoscopia. Ahora, los pacientes dentro del grupo de los sintomáticos, un 40% puede presentar síntomas dispépticos, los cuales no predicen la injuria endoscópica. Es decir, si a esos pacientes le hiciéramos endoscopia, pueden no tener asociados ninguna alteración en la mucosa. Solo el 4 al 5% hacen una úlcera detectada por endoscopía con síntomas, y el 1 al 1,5% va a tener complicaciones gastrointestinales derivadas de esta. En términos generales, el riesgo relativo para tener una complicación gastrointestinal importante en pacientes usuarios de AINES versus un grupo control no usuario es de 3 a 5 veces más. Ahora, específicamente, ¿cuál es el riesgo de hemorragia gastrointestinal con el uso prolongado de aspirina? Dosis bajas reducen este riesgo comparándola con las dosis altas,
o fórmulas con cubierta entérica son protectoras versus las formulaciones normales. Y aquí este es un metaanálisis publicado en la British Medical Journal del año 2000, en que fue subdividiendo los pacientes en usuarios de aspirina a dosis bajas y usuarios de aspirina en dosis más altas, y tomaron como outcome la aparición de hemorragia digestiva alta, y compararon el grupo que tomaba aspirina, en donde la aparición del evento fue del 2.3%, versus aquellos que no consumían, en donde la aparición del evento fue de 1.45. Esto se traduce, para comprender un poco el impacto de esto, en que el riesgo relativo, en este caso el odds ratio manifestado así, fue de 1.6, o lo que es lo mismo decir que la reducción del riesgo que nosotros tendríamos al no usar una aspirina es alrededor de un 40%. Este es el grupo de pacientes que toman altas dosis de aspirina, en donde el odds ratio encontrado fue de 1.7. En este otro es un estudio más reciente del año 2006 del American Journal of Medicine, que también fue un metaanálisis en donde analizaron los eventos adversos relacionados a dosis bajas de aspirinas y también de clopidogrel, y encontraron aquí que la posibilidad de algún evento relacionado a hemorragia gastrointestinal mayor, es decir, que requiriera hospitalización el paciente, era 2 veces más en los que consumían aspirina que en los que no. En este gráfico, en este plotter de otro metaanálisis del año 2011, fueron categorizando el riesgo en relación al evento hemorrágico sin hospitalización o sin impacto clínico, con respecto a el sangrado con riesgo de vida y con hospitalizaciones. Y ustedes ven allí los porcentajes que varía entre el 1.5, 1.54, 1.55 y para sangrados de otros orígenes, por ejemplo, 1.45. O sea, es bastante el rango bastante similar. Ahora, la aspirina con cubierta entérica o producto buffer en este estudio, que fue un caso control multicéntrico que incorporó 550 casos con hemorragia digestiva alta versus 1.200 controles sin hemorragia digestiva que tomaban aspirina, el riesgo relativo con usuarios de menos de 325 miligramos, que es lo que se considera como dosis baja, fue de 2.6 para la aspirina común, de 2.7 para aquella que viene con cubierta entérica, 3.1 para producto buffer. Y en aquellos usuarios mayores de 325 miligramos por día, o sea, de altas dosis, lo mismo, no hubo una diferencia con impacto estadísticamente significativo entre los que consumían una aspirina común versus una cubierta. En definitiva, no pareciera haber ninguna diferencia en riesgo, en términos de riesgo. Por lo tanto, para la segunda pregunta, ¿cuál es el riesgo de hemorragia gastrointestinal con el uso prolongado de aspirina? Podríamos decir que cada 100 pacientes tratados con aspirina por al menos 28 meses, uno va a experimentar una hemorragia digestiva alta adicional. Y habíamos dicho que los riesgos relativos van según los estudios que le mostré, entre 1.6 a 2 veces el riesgo de tener algún evento mayor, o sea que requiere hospitalización por el uso de aspirina, incluso con dosis bajas. Las dosis bajas reducen el riesgo, fórmulas con cubierta entérica son protectoras. Por el momento no existe evidencia que esto sea así, que la reducción de la dosis o el uso de formulaciones modificadas puedan disminuir el riesgo de una hemorragia digestiva alta. La tercera pregunta fue cuáles son los factores de riesgo asociados a eventos gastrointestinales en usuarios de antiinflamatorios no esteroidales. Y esta tabla resume lo que se propuso en las guías del American Journal of Gastroenterology del 2009 y lo categorizó en pacientes de alto riesgo, tomando como factor principal e incluso factor único la historia de una úlcera complicada previa. Es decir, si un paciente, el único factor de riesgo tiene que como antecedente tuvo una hemorragia digestiva por úlcera, ese ya lo hace un paciente de alto riesgo para tener un nuevo evento.